¿Qué sucedió realmente tras bambalinas en Spider-Man? Un nuevo día. Un accidente inesperado que envió a Tom Holland al hospital conmocionó a todo el equipo y provocó un retraso en la filmación. Hoy te contamos detalles nunca antes revelados del incidente. Bienvenido a nuestro canal donde siempre estarás al día con historias apasionantes y emotivas del mundo del cine. El set de Spider-Man Brand New Day estaba lleno de energía aquella tarde. Cámaras en posición técnicos ajustando cada detalle y un silencio expectante justo antes de que el director diera la señal. Tom Holland, con el traje rojo y azul que lo ha acompañado durante años, se preparaba para una de las secuencias más arriesgadas de la jornada. Era un salto acrobático que requería no solo precisión física, sino también la confianza absoluta en el sistema de seguridad que lo sostenía. El ambiente era habitual para un rodaje de alto presupuesto: luces brillantes, grúas, cables y docenas de personas coordinando cada movimiento. Sin embargo, nadie imaginaba que en cuestión de segundos, ese escenario de profesionalismo se transformaría en un momento de pánico. Cuando el director gritó, "Acción", Tom corrió, tomó impulso y se lanzó al vacío confiando en el arnés. El público del set contuvo la respiración, pero en un instante se escuchó un sonido seco como un chasquido. Uno de los cables principales cedió. El sistema que debía protegerlo falló, y en cuestión de milésimas de segundo, el cuerpo de Tom se desplomó con fuerza contra una estructura lateral. El golpe fue directo en la cabeza, y el impacto resonó con un eco que heló la sangre de todos los presentes. La reacción fue inmediata. Los técnicos corrieron, el director detuvo la grabación, y un silencio cargado de miedo se apoderó del lugar. «¿Paren todo?», gritó un asistente de producción mientras otros se acercaban al actor. Tom yacía en el suelo consciente pero visiblemente aturdido, con la mirada perdida. Alguien pidió una ambulancia mientras los coordinadores de seguridad intentaban evaluar el daño. Los segundos parecían horas. Cada gesto de dolor del actor aumentaba la tensión. El caos se desató entre los miembros del equipo. Algunos lloraban, otros permanecían en shock, incapaces de reaccionar. El coordinador de acrobacias, con el rostro desencajado, revisaba desesperadamente el equipo de seguridad, tratando de comprender cómo había ocurrido lo impensable. El cable estaba revisado, todo parecía en orden, murmuraba incrédulo. En medio de la confusión, Tom intentó incorporarse, pero el dolor en la cabeza le obligó a permanecer recostado. Su esfuerzo por mantenerse sereno solo incrementó la angustia del equipo. Sabían que en ese tipo de accidentes, incluso los síntomas más leves podían esconder complicaciones graves. El sonido de la ambulancia acercándose se convirtió en un alivio, aunque también en la confirmación de que algo muy serio había sucedido. Los paramédicos ingresaron rápidamente al set, colocaron a Tom en una camilla y lo estabilizaron. El murmullo entre los presentes creció. ¿Qué tan grave era la lesión? ¿Había riesgo para su salud a largo plazo? ¿Qué pasaría con la película? Las miradas se cruzaban sin respuestas claras, mientras el rodaje de pronto quedaba en pausa indefinida. Ese instante, marcado por el crujido del cable roto y el impacto contra el suelo, se convirtió en el punto de quiebre de la producción. Nadie volvió a ver el set de la misma manera después de aquel accidente. El ambiente de emoción que caracteriza a un rodaje de superhéroes se transformó en un recordatorio brutal de que incluso en Hollywood, donde todo parece calculado al milímetro, un simple error puede desencadenar una tragedia. La imagen de Tom, siendo llevado en camilla aún con el traje de Spider-Man, manchado de polvo, quedó grabada en la memoria de cada miembro del equipo. Fue la prueba más dura de que detrás de cada escena espectacular hay riesgos reales, y que el precio de la acción puede ser demasiado alto. Las puertas de la ambulancia se cerraron con un golpe metálico, y el vehículo partió entre sirenas y luces que cortaban el aire de la ciudad. Dentro, Tom Holland permanecía recostado en la camilla, consciente pero visiblemente aturdido. Su respiración era rápida, sus ojos abiertos, intentando comprender lo que había ocurrido en cuestión de segundos. Los paramédicos trabajaban con precisión, midiendo signos vitales, estabilizando su cuello con un collarín, mientras uno de ellos repetía en voz baja: «Mantente tranquilo,
Tom, ya casi llegamos. En el set había quedado un silencio extraño apenas interrumpido por las voces agitadas del equipo de producción. El director, todavía con el guión en la mano, miraba al vacío, incapaz de aceptar que su protagonista acababa de sufrir un accidente en plena filmación. Algunos técnicos no podían contener las lágrimas. Otros hablaban por teléfono informando a los ejecutivos del estudio. En todos flotaba la misma pregunta. ¿Y si la lesión era grave? El hospital de Londres ya estaba preparado para recibirlo. Al ingresar por la sala de emergencias, el ambiente cambió. Los médicos lo rodearon de inmediato, ordenando estudios neurológicos y radiografías para descartar fracturas. Cada segundo era crucial. El golpe en la cabeza había sido fuerte, y aunque Tom intentaba bromear con una media sonrisa como si quisiera restar dramatismo, el temor de una conmoción cerebral o una lesión interna pesaba sobre todos. Los pasillos del hospital se llenaron pronto de periodistas que, al enterarse de la noticia, comenzaron a llegar en masa. Afuera, cámaras, micrófonos y fanáticos se congregaban buscando respuestas. Nadie tenía aún un parte médico oficial. La productora presionada lanzó un comunicado breve. Tom está siendo evaluado. La prioridad absoluta es de su salud. No dijeron más, pero la incertidumbre creció como pólvora. Mientras tanto, en la sala de espera, algunos miembros del equipo de filmación se abrazaban en silencio. Para muchos, era impensable que un actor tan joven, tan ágil y entrenado pudiera estar en riesgo por un fallo técnico. El coordinador de acrobacias repetía una y otra vez: no debería haber pasado, no debería. Todo estaba controlado. Sus palabras reflejaban la culpa que lo consumía. Dentro de la habitación, Tom permanecía bajo observación. Los médicos le realizaron una serie de pruebas neurológicas, evaluando reflejos, coordinación y memoria. Cada respuesta positiva era un pequeño alivio, pero nadie se atrevía a celebrar hasta tener la certeza de que no había daño oculto. La tensión se podía cortar con un cuchillo. La noticia comenzó a propagarse en redes sociales. En cuestión de minutos, el hashtag #PrayForTom se convirtió en tendencia mundial. Los fanáticos compartían mensajes de apoyo, fotografías de sus películas y deseos de pronta recuperación. Algunos, con tono de preocupación, recordaban que el rodaje ya había sufrido retrasos por cuestiones logísticas y que este accidente podría significar un golpe devastador para la producción. Mientras tanto, los ejecutivos de Marvel y Sony mantenían reuniones de emergencia. Era necesario evaluar los tiempos, los contratos, los seguros. Cada día de suspensión significaba millones de libras perdidas, pero lo más importante era asegurar que Tom estuviera bien. La presión financiera se enfrentaba a la realidad humana. Sin él no había película. Esa noche, cuando el hospital finalmente comunicó que Tom estaba estable y bajo observación por precaución, la tensión comenzó a disiparse, aunque no del todo. El actor, agotado, envió un mensaje breve a sus seres queridos. «Estoy bien, solo necesito descansar». Sus palabras trajeron calma, pero también confirmaron que la recuperación no sería inmediata. El impacto del accidente no solo se sentía en los pasillos del hospital, sino también en el corazón de millones de seguidores alrededor del mundo. Ver a su Spider-Man en una camilla era una imagen que nadie había querido imaginar. Y mientras Tom cerraba los ojos, intentando dormir en aquella habitación blanca, el destino de la película y la fuerza de su regreso quedaban envueltos en un gran signo de interrogación. Las primeras horas después del accidente estuvieron dominadas por la incertidumbre, pero pronto comenzaron a surgir preguntas más profundas. ¿Cómo era posible que un sistema diseñado para soportar toneladas hubiera fallado justo en el momento más crítico? El set de Spider-Man, Brand New Day, había sido equipado con tecnología de última generación, supervisada por expertos en acrobacias y seguridad industrial. Aún así, un cable de seguridad aparentemente revisado minutos antes se rompió de manera abrupta. Los investigadores internos iniciaron de inmediato una revisión exhaustiva. Ingenieros y coordinadores de efectos especiales fueron convocados para analizar cada pieza de equipo.
Descubrieron que el cable que sostenía a Tom presentaba un desgaste imperceptible a simple vista, un microdaño que había pasado inadvertido en los controles rutinarios. Era una falla pequeña pero suficiente para causar el accidente que puso en riesgo la vida del actor. Un testigo del equipo de filmación describió la escena con voz temblorosa. Yo estaba a un par de metros, vi cuando el cable cedió. Fue un sonido seco como un chasquido que nunca debió ocurrir. En ese instante todo el sistema colapsó y Tom cayó contra la estructura lateral. Sus palabras confirmaban lo que muchos temían. No se trataba de un error humano directo, sino de un fallo técnico que nadie había previsto. La prensa británica y estadounidense amplificó rápidamente la información. Periódicos como The Sun informaron que el accidente fue resultado de un error en el sistema de seguridad y que una sola cuerda defectuosa había provocado la colisión. Las imágenes filtradas del set mostraban a técnicos cargando los restos del arnés visiblemente alterados, conscientes de que cada detalle sería analizado con lupa. En paralelo, los sindicatos de actores y dobles de riesgo alzaron la voz. Varias asociaciones exigieron una investigación independiente, argumentando que un descuido de este tipo no podía repetirse en una producción de tal magnitud. Si un sistema falla con una estrella como Tom Holland, ¿qué pasa con los cientos de especialistas que arriesgan su vida todos los días sin tanta visibilidad?, cuestionó uno de los portavoces. Dentro del estudio la tensión era palpable. Cada día de suspensión significaba pérdidas millonarias, pero la prioridad inmediata era limpiar la reputación del equipo de seguridad. Nadie quería que la película quedara marcada por la etiqueta de rodaje peligroso. La productora emitió un comunicado breve. Estamos revisando de manera minuciosa todos los sistemas de seguridad para garantizar que este incidente no se repita. La salud de nuestro actor principal es lo más importante. Mientras tanto, los rumores crecían en las redes sociales. Algunos fans especulaban que la producción había apresurado las escenas de acción saltándose protocolos para ahorrar tiempo. Otros aseguraban que el accidente demostraba que Tom debía dejar de realizar tantas acrobacias por sí mismo. En entrevistas pasadas, él mismo había confesado que disfrutaba hacer sus propias escenas de riesgo, porque eso le permitía darle mayor realismo al personaje. Sin embargo, esta vez el costo había sido demasiado alto. En el hospital, al enterarse de las investigaciones, Tom pidió calma. No quiero que culpen a nadie. Sé que los accidentes pasan y confío en mi equipo, dijo con voz aún débil. Aquí. Sus palabras fueron un gesto de protección hacia quienes lo rodeaban, pero no bastaron para detener el debate. La pregunta ya estaba en el aire. ¿Hasta qué punto es seguro llevar al límite a un actor incluso en una superproducción millonaria? La respuesta técnica quedó clara. El accidente fue producto de una falla en el sistema de seguridad, un error mínimo que generó consecuencias gigantescas. Pero la respuesta emocional y ética era mucho más compleja. El cine de superhéroes vive de escenas espectaculares, saltos imposibles y acrobacias que parecen desafiar las leyes de la física. Y aunque la mayoría de esas escenas se realiza con extrema precaución, la caída de Tom recordó al mundo que detrás del espectáculo hay seres humanos expuestos a riesgos reales. Al cerrar este capítulo de la investigación, la producción se comprometió a reforzar todos los controles, invertir en nuevos equipos y duplicar los protocolos de revisión. Sin embargo, el eco del accidente seguía resonando. Para muchos, ya no se trataba solo de un fallo técnico, sino de un símbolo. Incluso el héroe más querido de la pantalla puede caer cuando la seguridad se rompe, aunque sea por un hilo invisible. El accidente de Tom Holland no solo provocó un silencio doloroso en el set, también encendió una alarma económica y logística que sacudió a todo el equipo de Spider-Man Brand New Day. Lo que para algunos fue un instante de miedo y preocupación personal, para la maquinaria de Hollywood significó enfrentarse a un cálculo frío cada hora, sin grabación, costaba cientos de miles de libras, y cada día detenido se traducía en pérdidas que ascendían a más de 5 millones. Las productoras Marvel y Sony tenían en marcha uno de los proyectos más ambiciosos de la saga. El rodaje había comenzado con un cronograma estricto diseñado para no alterar la fecha de estreno fijada,
para el 31 de julio de 2026. Se habían reservado estudios en Glasgow y Pinewood, además de locaciones en Londres con permisos de rodaje que costaban fortunas y equipos técnicos contratados por periodos específicos. El retraso, aunque oficialmente temporal, ponía todo ese andamiaje en riesgo. Dentro de las oficinas de producción, las reuniones se volvieron interminables. Los contadores calculaban la magnitud de las pérdidas por la pausa. Los abogados revisaban los contratos de seguros para determinar quién debía asumir los costos. Los productores discutían cómo reorganizar el calendario sin comprometer la salud del protagonista. Un alto ejecutivo lo resumió así: cada día parado es como quemar dinero en una hoguera. Pero aún así, no hay película sin Tom, y él necesita recuperarse. El dilema era claro. El bienestar del actor estaba por encima de cualquier presupuesto, pero el dinero invertido y las expectativas globales no podían ignorarse. Aquel choque de realidades convirtió al accidente en una crisis total. En paralelo, la prensa explotaba la noticia. Los titulares hablaban de millones perdidos de contratos que tambaleaban y de posibles retrasos en el universo cinematográfico de Marvel. Las filtraciones añadían dramatismo. Se decía que algunos estudios de efectos visuales ya estaban en fila para recibir material que ahora no llegaría a tiempo, que las reservas de locaciones en Londres podían perderse si no se retomaba pronto, y que el retraso impactaría en la agenda de otros actores comprometidos con proyectos futuros. El efecto dominó parecía inevitable. En los pasillos del hospital, la atmósfera era distinta. Allí no se hablaba de dinero, sino de recuperación. Tom, consciente del peso que llevaba sobre sus hombros, preguntaba constantemente por la película. «¿Ya saben si podremos continuar?», murmuraba a su equipo cercano. Pero la respuesta era siempre la misma: primero debía sanar, luego vendría todo lo demás. La paradoja era evidente mientras Hollywood calculaba millones. Tom lidiaba con dolores de cabeza persistentes, mareos ocasionales, y la fragilidad que deja un golpe fuerte. Su pareja y familiares más cercanos insistían en que no se apresurara, recordándole que ninguna película valía más que su vida. El equipo médico fue claro. Debía guardar reposo absoluto por al menos 2 semanas con revisiones periódicas para descartar complicaciones. Esa recomendación se convirtió en una orden directa para los productores: nada de reanudar el rodaje hasta que el actor estuviera completamente recuperado. Y aunque en público lo presentaban como una pausa breve, internamente sabían que cada día extra sumaba presión. Los técnicos de seguridad, por su parte, vivían con la angustia de haber fallado. Cada uno de ellos sabía que aunque el seguro cubriera los gastos, la reputación del equipo quedaba manchada. En Hollywood, un error puede costar carreras enteras. Por eso trabajaron día y noche para rediseñar los protocolos, traer cables nuevos de mayor resistencia y someter cada pieza de equipo a pruebas dobles y triples antes de usarlas otra vez. La situación también generó un debate ético en la industria. ¿Hasta qué punto debía un actor realizar escenas de riesgo? Aunque Tom era admirado por lanzarse a acrobacias que daban realismo a Spider-Man, muchos criticaron esa práctica después del accidente. Columnistas de cine plantearon que los dobles de riesgo existían precisamente para evitar exponer a las estrellas. Las redes sociales se llenaron de opiniones divididas. Unos lo elogiaban por su entrega, otros pedían que dejara las escenas peligrosas en manos de profesionales. En medio de esa tormenta, lo único seguro era el alto precio de la pausa. Cada día sin cámaras encendidas no solo costaba dinero, sino también credibilidad. Los estudios sabían que el público mundial esperaba con ansias la nueva entrega, y cualquier rumor de retraso podía afectar la confianza de los fanáticos. Sin embargo, había un consenso inquebrantable: si Tom no estaba listo, no habría rodaje. El propio actor, al recibir mensajes de apoyo de colegas y fanáticos, entendió que el accidente no lo había debilitado, sino que lo había humanizado ante el mundo. La imagen del héroe invencible se dio paso a la del hombre real, que también se rompe, que también necesita tiempo para sanar. Esa vulnerabilidad, aunque costosa para la producción, lo acercó aún más a su público. Al final, los millones perdidos, los contratos renegociados y las agendas alteradas pasaron a un segundo plano frente a la certeza de que la vida y la salud
son irreemplazables. El precio de la pausa fue altísimo, sí, pero también fue la lección más clara incluso en el cine de superhéroes. El verdadero valor no está en la espectacularidad de una escena, sino en proteger a las personas que la hacen posible. El accidente de Tom Holland dejó una cicatriz en la producción, pero también abrió un capítulo lleno de incertidumbre y de esperanzas renovadas. Con el rodaje detenido y los calendarios trastocados, todos los ojos se dirigían hacia el futuro. ¿Qué pasaría con la película? ¿Lograría Tom recuperarse a tiempo? ¿Se mantendría la fecha de estreno prometida al público mundial? Los productores fueron los primeros en dar señales de calma. Tras consultas médicas y reuniones de emergencia, confirmaron que la fecha de lanzamiento del 31 de julio de 2026 seguía en pie. La pausa es temporal y no afectará el estreno, aseguraron en un comunicado oficial. El mensaje pretendía cortar de raíz los rumores que ya circulaban en redes sociales sobre un posible retraso. Sin embargo, la realidad tras bambalinas era mucho más compleja. Las superproducciones como Spider-Man funcionan como relojes suizos. Cada pieza, desde la agenda de los actores hasta la reserva de los estudios, está medida al milímetro. Tras el accidente, la maquinaria entera tuvo que rediseñarse. Los rodajes previstos en Glasgow fueron pospuestos, los sets de Pinewood Studios permanecieron cerrados, y las calles de Londres que habían sido reservadas para escenas clave se quedaron vacías esperando nuevas fechas. El equipo de logística trabajó sin descanso para salvar contratos y permisos. En algunos casos hubo que pagar cifras millonarias para mantener locaciones disponibles hasta que Tom pudiera regresar. Los proveedores de efectos especiales también ajustaron su cronograma, adelantando el trabajo digital que no dependía del rodaje presencial. Cada decisión era un intento de ganar tiempo sin comprometer la calidad de la película. En paralelo, el foco estaba en la salud de Holland. El actor pasó varias semanas en reposo absoluto bajo supervisión médica, aunque las primeras pruebas descartaron daños graves. Los médicos insistieron en que necesitaba cuidarse, evitar sobreesfuerzos y recuperarse física y mentalmente. El golpe no había sido solo en la cabeza, sino también en la confianza. Tom, acostumbrado a ejecutar él mismo gran parte de sus acrobacias, comenzó a replantearse hasta dónde debía arriesgar. Amigos cercanos revelaron que el accidente lo había hecho reflexionar. Me di cuenta de que no soy invencible. Puedo ser Spider-Man en pantalla, pero en la vida real sigo siendo humano. Esa confesión, lejos de mostrar debilidad, evidenciaba la madurez de un actor que comprendía la responsabilidad de cuidar de sí mismo para poder seguir dando vida al héroe que millones admiran. Durante su recuperación, las redes sociales se convirtieron en su ventana al mundo. Fans de todo el planeta enviaban mensajes de apoyo con el hashtag #WeAreWithTom. Dibujos, cartas, videos y palabras de aliento inundaban Internet, recordándole que no estaba solo. Esa ola de cariño lo fortaleció y se convirtió en un motor emocional para volver con más ganas que nunca. Cuando el equipo médico finalmente dio luz verde para que retomara actividades, la producción decidió implementar cambios drásticos. Las escenas de riesgo más extremas serían asumidas en mayor medida por dobles profesionales, y los sistemas de seguridad fueron reforzados hasta el detalle más mínimo. Se añadieron revisiones dobles y triples antes de cada toma, y ningún cable se utilizaría sin pruebas de resistencia en tiempo real. El propio Tom aceptó estas medidas con serenidad. Aunque siempre se había enorgullecido de realizar muchas de sus acrobacias, entendía que su bienestar y el éxito del proyecto dependían de un equilibrio entre realismo y seguridad. No se trata de demostrar que puedo hacerlo todo. Se trata de hacer la mejor película posible, sin poner en riesgo mi vida, ni la de nadie más, declaró en privado a sus compañeros. La productora también aprovechó la crisis para reforzar su vínculo con los seguidores. A través de comunicados y pequeños adelantos promocionales, aseguraron que la película continuaba y que lo ocurrido solo la haría más especial. Se filtraron imágenes del nuevo traje de Spider-Man y se confirmaron cameos que avivaron aún más la expectación.
La estrategia funcionó. En lugar de perder entusiasmo, el público se mostró aún más ansioso por ver el resultado final. La narrativa del regreso de Tom se convirtió en parte de la campaña de marketing. No era solo el héroe que volvía a la pantalla, era el hombre que había superado un accidente serio para levantarse de nuevo. Ese paralelo entre la ficción y la vida real tocó fibras sensibles, convirtiendo a Brand New Day en algo más que una película, en una historia de resiliencia y superación. Más allá del cine, el accidente marcó un antes y un después en la vida de Holland. Con apenas 30 años, ya había experimentado lo que significa estar al borde de perderlo todo. Esa experiencia lo llevó a valorar con más profundidad su carrera, su salud y las personas que lo rodean. Se habló incluso de que planeaba producir proyectos más íntimos en el futuro, historias en las que pudiera explorar otros registros actorales sin depender de riesgos físicos extremos. Pero por ahora su mirada seguía puesta en el traje de Spider-Man. El accidente no lo alejó del personaje, sino que lo acercó aún más. Entendió que encarnar a Peter Parker no significaba solo ejecutar piruetas imposibles, sino transmitir el espíritu del héroe, levantarse después de caer, seguir adelante a pesar de las dificultades y nunca perder la esperanza. Con la producción reprogramada para octubre en Londres y los ánimos renovados, todo indica que Spider-Man Brand New Day llegará a los cines en la fecha prevista. Lo que en un principio parecía una catástrofe se transformó en un capítulo de aprendizaje y de fuerza colectiva. El futuro de la saga está intacto, y la caída de Tom se convirtió en el recordatorio más humano de que detrás de cada superhéroe de pantalla grande hay un actor de carne y hueso que también necesita cuidados, respeto y tiempo para sanar. El accidente fue caro, en dinero, doloroso en emociones, y complejo en logística. Pero al final también fue el comienzo de una nueva etapa, la de un Spider-Man más fuerte, más real, y más cercano que nunca a quienes lo admiran. La historia del accidente de Tom Holland en Spider-Man Brand New Day nos recuerda algo esencial detrás de cada superhéroe de la pantalla grande. Existe un ser humano real, vulnerable y valiente al mismo tiempo. Tom no solo enfrentó un golpe físico, también atravesó el miedo, la incertidumbre y la presión de una producción multimillonaria. Y aún así, como el Peter Parker, que tanto amamos, eligió levantarse, sanar y seguir adelante. Quizás este capítulo nos invita a reflexionar. ¿Cuántas veces en la vida sentimos que un tropiezo puede detenernos? ¿Cuántas veces olvidamos que lo importante no es la caída, sino la fuerza con la que nos volvemos a poner de pie? La resiliencia de Tom es un espejo de lo que todos en mayor o menor medida debemos enfrentar. Si esta historia te conmovió, te invitamos a quedarte con nosotros. Suscríbete a nuestro canal para descubrir más relatos que inspiran. Comparte este video con quienes aman el cine y los héroes. Y déjanos en los comentarios tu opinión. ¿Qué significa para ti levantarte después de caer? Porque al final el verdadero poder no está en lanzar telarañas ni en salvar ciudades. El verdadero poder está en atreverse a seguir adelante incluso cuando el mundo parece detenerse.